La Voz del Caluz presenta Visiones Botánicas, una mirada a la presencia de la naturaleza en la colección Caluz. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz del Caluz, el podcast del Museo Caluz. Yo soy Gina Jaramillo y me da muchísimo gusto saludarles, y en esta ocasión les queremos invitar a sumergirse en las visiones botánicas de la colección Caluz, la cual nos ofrece un sinnúmero de obras, de reflexiones, pero también de momentos importantes que hoy justamente vamos a descubrir de la mano de Javier de la Riva, quien es curador del Museo Caluz y coordinador del programa Visiones Botánicas, un proyecto que busca indagar en la visión de la flora y la botánica en el arte contemporáneo, así como en diversas obras que forman parte justamente de la colección de este museo. ¿Cómo estás? Hola Gina, muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, muy contenta de platicar contigo. Creo que hablar de botánica, hablar de flora, hablar de estas visiones que a veces parecen parciales, pero que sin embargo han estado en la historia del arte durante siglos. Cuéntanos un poco cómo llegaron a la conclusión de querer desarrollar este proyecto. Sí, bueno, mira, pues el proyecto tiene su génesis a principios de este año, justo cuando yo entré al museo a trabajar. Tenía dos objetivos, dos encomiendas, ¿no? Una era, pues, activar el recién adquirido archivo de José María Velasco, que el museo lo compró el año pasado, un archivo de más de 2.400 objetos, y por otro lado, pues diseñar un programa expositivo que se diferenciara de los otros museos, ¿no? Como sabes, el Caluz lleva poco tiempo, es un museo nuevo, entonces como uno de los grandes retos del museo es diferenciarse de todos los museos que están en la zona. Y a lo que fuimos llegando en las pláticas con Miguel, el director del museo, era pues generar programas curatoriales, ¿no? A partir de la colección misma, generar programas que fueran con temáticas interconectadas, ¿no? Que de alguna manera la colección fuera el punto de partida para generar otros proyectos paralelos con temáticas afines a la colección. Y bueno, cuando estaba viendo el archivo de Velasco, lo primero que me encontré, digo, en más de 2.400 objetos, lo que nos encontramos mucho fue con una fascinación por el mundo vegetal. Si bien José María Velasco es muy reconocido como naturalista y tiene pues, varios proyectos conocidos como la Flora del Valle en México, un proyecto de litografías botánicas, pues hay muchas cosas en el archivo que son inéditas y que nunca se han visto y que no solo muestran su faceta botánica, sino muestran también pues, una pasión muy singular sobre el mundo vegetal, ¿no? O sea, recuerdo mucho, por ejemplo, hay una libreta de contratos en seda que guarda, que tiene sus iniciales y bordadas están pues unas ramas, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues decidimos armar ese proyecto. De ese proyecto salió un proyecto que vamos a presentar en octubre del próximo año. Ya ha empezado el programa de Visiones Botánicas, que se llama El Jardín de Velasco, pero ya de ahí dijimos, bueno, creemos que esto es la base. Y bueno, a fuerza de necear y especular, este proyecto lo empecé a desarrollar con Sara García, que te tocará entrevistar en algún momento. Pues ella ha trabajado mucho investigado mucho los dispositivos de cómo se exhibe la naturaleza, ¿no? O sea, o colecciones vivas, digamos, como que son desde zoológicos o jardines botánicos. Entonces con ella empecé a platicar, empezamos a ver este proyecto y bueno, de ahí empezaron a surgir una serie de inquietudes. Tenemos que cambiar la sala de la colección y decidimos hacer otra exposición basada en las flores, ¿no? Algo que quisimos como distinguirnos de otros museos de la zona es que de repente el historicismo dicta demasiado cómo se ve la obra, ¿no? Entonces siempre ves periodos históricos, ¿no? Ves algo del siglo XIX o ves algo del siglo XX o contemporáneo. Lo que quisimos aquí es más bien hacer una exposición sobre las flores, donde las protagonistas son las flores, y pues, básicamente difuminar las categorías históricas del arte, ¿no? Porque la colección Caluz tiene desde arte virreinal hasta contemporáneo, ¿no? Y tiene una parte importante del exilio español. Pues la exposición esta, pues lo que hizo Sara, que es la curadora que está curando esa exposición en particular, pues es más bien ver la flor cómo ha sido tratada en distintos periodos, pero sin periodicidad, ¿no? Entonces, pues por ahí empezó y bueno, fuimos poco a poco especulando más y ahorita, digamos que el proyecto Visiones Botánicas están floreciendo las primeras semillas, o sea, que plantamos, y tenemos 3 proyectos esos, o sea, que ya se inaugurarán, y uno es Thomas Glassford, que es una instalación de Thomas Glassford que era en el patio del museo,
de alguna manera con esa abrirá el programa. Todos los años el Museo Caluz ha venido realizando invita a un artista contemporáneo a hacer una pieza ex profeso para el patio, para la Semana del Arte, cuando pasa la Feria de Sonamaco. Y bueno, pues creímos que era interesante abrir este programa con una pieza de Thomas, que yo recuerdo mucho la pieza que hizo hace como unos 7 años, me parece, en el Museo del Chopo. Y bueno, a mí me quedé fascinado con esa pieza y empezamos a platicar con Thomas. ¿Qué era aquella pieza, te acuerdas? Se llamaba Sinfonfora, era un organismo, me vas a matar ahorita, pero era entre una planta y un organismo vivo, como entre vegetales. Ya sabes, los animales raros de subacuáticos que parecen plantas, pero son animales, que pendía de todo del techo. Entonces, de alguna manera, empezando a platicar con Tomás, pues vimos proyectos que había hecho que colgaban y pues nada, le enseñé unas postales que tenemos aquí en el museo, que son unas postales de Joseph Hoffman, que Velasco va a retomar para hacer las pinturas del Museo de Geología, estas pinturas donde pinta las eras geológicas del planeta. Y en ellas hay 2 pinturas que tratan la flora y la fauna marina, ¿no? A partir de eso, Tomás pues, le gustaron mucho y decidió hacer una especie de jardín submarino, ¿no? Va a ser una pieza colgante, igual, que estamos justo en el proceso de cómo la va a montar. Digamos que es un candelabro vegetal, ¿no? De gran formato. De gran formato, Sí. va a ocupar todo el espacio y la idea es como la pieza pilar, la pieza insignia de la exposición, algo que nos interesaba mucho, de los grandes retos del Caluz también, creo que es pues cómo unificar todos los espacios y creíamos que la entrada era fundamental, ¿no? Porque si ahorita bien entras, hizo un gran trabajo de restauración del edificio, pues es un poco aséptica la entrada, todavía no es muy clara hacia dónde vas y creemos que la pieza de Tomás pues va a ayudar mucho a localizarte pues dentro del espacio y meterte en esta idea que yo siempre he dicho que el proyecto, bueno, a lo que aspira es hacer como un oasis vegetal dentro de pues todo el caos que está alrededor de la ciudad. Me parece espectacular. Hablemos un poco de la impermanencia natural de los entes vegetales, que tienen un ciclo de vida muy específico y que a través del arte sí hay una permanencia. Es algo que nos permite no solamente construir un vínculo a través de la permanencia, sino yo personalmente creo que las flores, las hierbas, también trastocan esos vínculos personales. Seguramente si ahorita te preguntara con qué tecito cuando eras niño te curaban la panza, me dirás alguna cosa. Hay algo que sí nos vincula desde un lugar muy emocional con las plantas, con la herbolaria, con todo lo que implica el mundo vegetal. Y luego la parte científica, que también es sumamente interesante y que nos alucina y que durante años hemos estudiado y que siempre ha sido algo que nos ha acompañado. Me parece que es genial para justo atraer a nuevos públicos y desde ahí generar nuevas conversaciones. A nivel curatorial, ¿cuál dirías o cuáles son aquellos retos a los que te enfrentaste una vez que ya estabas sumergido en el archivo? Ya habían pensado la pieza de Thomas Glassford, un poco también considerando el espacio, y ahora sí, a la hora de concretar o armar ese rompecabezas, ¿a qué retos dirías que se han enfrentado desde lo curatorial? Pues desde lo curatorial, muy curioso sería mi profundo, o sea, honestamente, desconocimiento de las plantas. Eso es lo más curioso. A mí, de repente, cuando dices, ¿sabes que un curador es especialista en algo? Curiosamente, yo cuando empecé esto, pues más bien parteo de una pregunta, ¿no? O sea, hay algo que evidentemente me gustan de las plantas. Mi casa está llena de plantas, pero no es algo que yo te pueda nombrar 3 tipos de plantas. O sea, creo que cuando me cambio de casa, lo primero que busco es poner una planta, ¿no? Pero de alguna manera son de esas cosas que siento yo que soy el ejemplo perfecto de cómo el hombre moderno, mal aquejado de cómo ha perdido contacto con cosas naturales, pues se me hizo una buena, viendo el archivo de Velasco, lo que me fascinó y me encantó es pues, ver esa pasión y como ese ojo que yo de repente, pues tenía el prejuicio también de repente que a veces pasa, ¿no? Que ves como flores en el arte o plantas en el arte, de repente lo ves como ornamento, ¿no? Y no le das como mayor importancia. Entonces, creo que cambiar eso y para el proyecto, pues mucho de lo que se ha tratado es de invitar a distintos colaboradores, como Sara es Sara es muy importante como ha sido como no solo está curando la de Eufloria y está curando la exposición del Jardín de Velasco conmigo, sino ha sido como alguien con quien rebotar ideas, ¿no? Y a partir de eso, pues hemos estado invitando, vamos a trabajar, por ejemplo, con el Herbario Nacional,
porque con ellos pues, nos van a ayudar a investigar pues todo el archivo de Velasco, todas las plantas, pero también estamos viendo con ellos y con otras personas más, también queremos en el Caluz, no sé si has visto en la terraza, pues hay un jardín, ¿no? Le llaman el Observatorio Urbano y curiosamente está museificado para que veas los edificios que están alrededor, pero de las plantas pues no hay información y el jardín es muy rico y muy vasto en plantas, entonces lo que queremos ahí es también musificar esa parte, ¿no? De alguna manera poner cédulas, de alguna manera en eso estamos trabajando, como la gente que vea las exposiciones del programa, también cuando suba a la terraza, pues se interese por las propias plantas vivas, ¿no? Porque lo que siempre pasa muchas veces pasa en las exposiciones de arte, pues no estás viendo plantas, estás viendo o representaciones o cosas ya, por ejemplo, el herbario, ya plantas disecadas, aquí pues tienes las plantas vivas y que creo que también puedes hablar de otros ciclos, ¿no? Por ejemplo, con Sara, cuando vino por primera vez al museo, que ella es española, vive fuera, pues Sara estaba fascinada con el ciclo de vida que generan también los polinizadores, ¿no? Encontramos unas crisálidas y de repente es cómo activar, cómo ver lo que a veces ya lo tenemos como invisible, ¿no? Los parques, de repente siento que hay cosas que damos por dadas, o mínimo yo hablo, y no sé, habrá gente que será como yo, que vemos, no nos fijamos en varias cosas como en la naturaleza, y sí, yo veo documentales, me gusta salir a la naturaleza, ir a parques nacionales, lo que sea, fuera, pero ¿dónde está en la ciudad, no? Entonces, de alguna manera, pues es eso, tornar la mirada hacia las plantas dentro de nuestro contexto, ¿no? Sí, que al final creo que esa es una de las grandes críticas a las sociedades urbanas, que hemos perdido no solamente esa conexión, sino además por falta de tiempo y lo que sea, vivimos muy ensimismades y estamos todo el tiempo pensando en nuestro pequeño universo social, ecosistema laboral y de ahí pocas veces tenemos ese tiempo de observar, de mirar, de reconfigurar. Y por eso creo que también pensar en estas flores, que tú lo mencionabas como parte de un ornamento artístico, me parece genial que se vuelvan el objeto de estudio y también a través de esas obras de arte, de esas piezas que encontraste en el archivo, entender cómo ha sido la relación del ser humano con las mismas plantas a lo largo de la historia, que obviamente, y más en ciudades como la nuestra, pues ha cambiado significativamente. La Ciudad de México no se compara ni está ni luce cercana a lo que fue hace 100 años, Sí. donde muy probablemente, y lo sabemos como por archivos como este, pues la flora era evidente, la botánica estaba muy a la mano y muy identificada. Sí, claro. De hecho, una de las cosas que se ve mucho en el archivo de Velasco, y bueno, en las pinturas de Velasco, es cuando te hablan, ya sabes, paisaje, un paisaje natural, y resulta que está a la mitad del centro, 20 lugares, o Sí. sea, todos los cerros que pintó Velasco, pues están completamente urbanizados, ¿no? Y sí, pues es como justo un poco eso. Nos interesa mucho también, como esta reconexión, evidentemente la exposición o el programa busca generar una conciencia ecológica, pero algo que no queríamos, y creo que eso es, hablando de lo que decías que era difícil, era cómo no ser alarmistas, cómo no ser súper críticos con el estado actual, porque es muy fácil, ¿no? Llegar cuando uno sale a esta ciudad y ve el caos, sino más bien generar una especie de seducción como para reconectar con la naturaleza, ¿no? Más allá de hacer una crítica al estado actual que tenemos. ¿Esta exposición está pensada para todas las edades? Sí, va a haber varios programas, además de actividades. Digo, ahorita estamos, por ejemplo, en charlas. Queremos, como te decía, tenemos algunas semillas plantadas y lo que estamos buscando mucho es generar un programa de actividades paralelas potente. Estamos en pláticas con un colectivo de dibujos, por ejemplo, para hacer talleres de especulación en dibujos, o sea, especulación vegetal, ¿no? Talleres dirigidos, esos son como más a gente, estudiantes, jóvenes, pero que también hagan una exposición a partir de, pues, de la propia exploración vegetal. Y sí, la idea es, si bien las exposiciones luego yo dudo a veces qué tanto son para niños y qué tanto no. Tengo una niña y la exposición, hay cosas que le van interesando, pero pues hay cosas que van siendo, o sea, tiene demasiada energía. Entonces yo creo que más bien es generar un programa público alrededor que también vaya dirigido a otras edades, ¿no? También estamos hablando, por ejemplo, talleres de exploración con una artista coreógrafa que está desarrollando un proyecto sobre el movimiento de las plantas. Estamos en pláticas con ella para generar talleres también de movimiento y de observación del movimiento de las plantas, que es algo que
Claro, las normalmente plantas no no se son piensa. estoicas, ¿no? Exacto, pero como que se creen, ¿no? Sí, Entonces, obvio, sí. Y más o si la sea, ves en una pintura, en un óleo sobre exactamente. tela, ¿no? Sí. Ahí, pues, ¿no? Como la planta estoica. Sí, Sí, exacto. Entonces justo es eso, ¿no? Ir como generando, más bien encontrar espacios, más allá de pensarlo como las exposiciones, sino un programa que vaya teniendo distintos públicos. O sea, unas salidas son las exposiciones, pero otras serán programas públicos o pues el podcast como este. claro, ¿no? Sobre todo invitar a infancias y juventudes a que se animen a venir, que exploren el programa público. Y hay algo de esa deuda también desde los museos que hay que ir saldando de poco a poco. Y es como hacemos para que vengan, para que se sientan en comodidad absoluta, para que entren a las exposiciones y a la conversación y a la reflexión, tomando en cuenta que no todas las exposiciones, lo mismo que no todas las películas o todas las obras de teatro, son para todas las edades. Exacto. Sí hay, ahora sí, como dicen los demás, hay tiempo distinto para las reflexiones que van surgiendo, pero sí me parece que este tema tiene mucha apertura para justo convocar y conectar con personas de cualquier edad. Sí, 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 justo creo que esto de interconectar todo el museo y que todo el museo tenga una temática, pues también es eso, ¿no? O sea, ahora que lo dices, no es que lo tengamos, pero me quedo pensando es, Mm. pues que siempre en el algoritmo, de alguna manera, del proyecto, tengas Eufloria primero, el Jardín de Velasco después, creo que lo interesante es tener proyectos que los vayan acompañando para distintas edades, ¿no? Como hablaba, tenemos la terraza, pero cómo activamos esa terraza, también cómo activamos el patio, la pieza de tomas, cómo generar pues, distintos, o sea, hablarle a distintos públicos en un mismo tiempo y espacio, ¿no? Hablemos del título, Eufloria. ¿No les parece lo más bonito que han escuchado en muchísimo tiempo? O sea, escuché el título y dije, wow, ahora sí ya. Gran título de exposición. ¿Quieres que esa palabra se integre a mi vocabulario del día a día? Sí, sí, sí. Pues esa es una idea de Sara. Le dio al clavo con el título definitivamente. Me acuerdo todavía cuando veíamos, me decía, mira, tengo 3 propuestas. Y yo nada más, la primera que tenía era Eufloria. Yo dije, ya no me enseñes las otras, ¿no? Pues sí, este juego, pues, o sea, justo es eso, ¿no? Ese juego entre la palabra euforia y flora, ¿no? De alguna manera solita se entiende, no hay mucho que explicar. Luego, es curioso, los títulos en las exposiciones, a mí es lo que más me cuesta trabajo, ¿no? O sea, Me cómo fascinan. comunicas algo contundente, sin volverte rebuscado, y creo que esa es justo como lo han definido varios que lo oyen, dicen es muy sexy la palabra, ¿no? Mm. Entonces, pues, digo, a mí me parece interesante, pues ya Sara te platicará un poquito más por qué escogió ese nombre. A mí me parece muy divertido el nombre, me parece que es una palabra que qué mal que no exista, ojalá que ya se quede para siempre. Y nada, solamente felicitarles por esta nueva exploración, por este proyecto, por también encontrar dentro de la colección. ¿Cuántas piezas me dices que tiene la colección en total? La colección tiene alrededor de 7,000 piezas, si pensamos, tiene 4,000 pinturas alrededor, Ujú. y luego tiene los archivos, tiene el archivo de Velasco. Espérame, son 3,000 pinturas y luego 4,000, sí, y luego tiene 2 archivos, el de Velasco y el de Marco Chilet. Ok, pero en su mayor es pictórica. Sí, la colección como fundacional es puramente pictórica y recientemente se han adquirido los archivos. Recuérdanos, por favor, la fecha de inauguración y hasta cuándo se queda esta exposición, por favor. Bueno, el programa empieza el 8 de febrero con la pieza de Thomas Glassford. Eufloria estará inaugurándose el 20 de marzo y el Jardín de Velasco se estará inaugurando por ahí. Te voy a quedar mal en la fecha exacta porque ya sabes que siempre hay cambios mínimos, Por pero es por supuesto. ahí del 20 de octubre. Entonces va a ser como un año y medio y esperen, digo, ahorita te digo, son los primeros proyectos que ya podemos hablar que se han concretado, pero seguramente se irán integrando otros proyectos al proyecto. Pues qué maravilla, ya escucharon acerca de visiones botánicas. Estén muy pendiente de las redes sociales y comunicación del Museo Caluz, así como del programa público y otros cursos que se irán descubriendo o compartiendo a lo largo de esta exhibición. Muchísimas gracias, Javier. No, gracias a ti.